El denostado Borbón puso el comercio de esclavos desde África a las Indias en manos de la burguesía catalana en régimen de monopolio. Los ingentes beneficios de este vil comercio sirvieron para montar la incipiente industria textil catalana. Nos deben dos. Esto es falso. Sea por ignorancia o sea por malicia, en este segundo tópico se mezclan tres conceptos diferentes. El primero de ellos, y la base, es el hecho de que en las Américas solo podían instalarse y explotar sus riquezas los castellanos. El segundo concepto no es un derecho, sino un privilegio que la monarquía podía conceder tanto a los castellanos como a los extranjeros. Se trataba del tráfico de esclavos, del derecho exclusivo a traficar con personas entre África y las Indias. Esto se llamaba el asiento de negros y nunca, repito, nunca fue concedido a los catalanes. En 1701, Felipe V se lo regaló a los franceses y en 1713 a los británicos. Los que explotaron el comercio de esclavos con Felipe V fueron Su Majestad Británica y sus socios. De hecho, fue una de las condiciones determinantes para que en sus negociaciones secretas el nuevo gobierno inglés decidiera dejar tirados a los catalanes. El tercer concepto es otro privilegio, otra concesión, que la monarquía concedía a los extranjeros. Se llamaba el navío de permiso y este sí que fue concedido a los catalanes. El navío de permiso era una autorización para enviar una serie de barcos a las Américas para comerciar sin pasar por Sevilla, por la aduana, o sea, sin tener que declarar lo que llevaban ni pagar impuestos. Felipe V concedió 2 barcos anuales y Carlos de Austria 4. El permiso de navío duró realmente poco, puesto que con la Guerra de Sucesión se perdió. Entonces, ¿qué hay de los traficantes de esclavos catalanes? Al principio hemos contado que solo los castellanos podían instalarse en las Américas y explotar sus riquezas. Carlos III abrió este derecho a los catalanes. Entre ellos es cierto que algunos practicaron el tráfico de personas, pero siempre fue como una iniciativa particular, nunca como un privilegio o una exclusiva a favor de los catalanes. Y por supuesto que una parte de los beneficios de ese negocio criminal se podrían haber invertido en la industria, pero como hemos visto en el punto anterior, el empuje y el trabajo más duro para la construcción de la industria catalana venía de mucho más lejos y tenía origen popular, en las hormiguitas. En definitiva, otra que no debemos. Esta era fácil. Nos quedan 2. Sigamos.